Buenas tardes, Vilma. Hola, Lick, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios, trabajando. Qué bueno. ¿Y en qué trabaja? ¿Hola, hola? ¿En qué trabaja? Es en una droguería, Ah, farmacéutica. en una farmacéutica. Sí, en una droguería. Ok. Lick, perdón, y me estaba fijando de que en esta clase somos pocos compañeros, como Sí, bien. creo, ¿verdad? Fíjese que como ahorita todavía no ha terminado el periodo de inscripción, ¿verdad? Pero sí hay bien pocos. Sí, sí, aquel día vi cuando yo puse lo del enlace para poderle escribir en aquí en el plato, solo hay compañero nada más. 9 hay ahorita. 9, ¿verdad? Ujú. Sí, quizás se van a ir agregando más ya en los últimos días de inscripción. Sí, porque Entonces creo se agreguen 2 o 3 más, ¿va? que hasta el 22 creo que está, ¿verdad? No me ¿Mm? acuerdo, ¿eh? Hasta agosto Hasta está. agosto.
Buenas tardes, Lick. Hola Diana, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, Lick, por aquí que no escuchaba nada, no sé si había
problemas o algo. No, ahí dejé un mensaje que estaba esperando que se conecten los demás. Ah, ok, gracias. Bueno. Bueno, jóvenes, buenas tardes y bienvenidos a su clase de Derecho Tributario 1. Este día vamos a ver la jornalización de lo que es la materia y también pues vamos a empezar ya a desarrollar parte de la temática que nos atañe para la presente materia. Derecho Tributario 1 pues es la puerta para el Derecho Tributario 2 y es el preámbulo para todo el derecho internacional, nacional e internacional. Muchos conceptos que se ven en materia de derecho tributario también se pueden ventilar en el derecho privado a nivel nacional y a nivel internacional, porque recordemos que pese a que el Código Tributario, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, la ley de procedimientos, administrativos LPA, sean leyes secundarias que priva la Constitución de la República y los tratados internacionales. Todo es parte del ordenamiento jurídico y es lo que nos permite a nosotros desarrollarnos como profesionales y marcar la diferencia entre aquellos que conocen y los que no conocen acerca de la índole de derecho. Es por ello que es importante tener claro cuáles son los conceptos básicos y cuáles son los conceptos de fondo y de forma de cumplimiento. Porque tanto derecho tiene el administrado como también el administrador para ejecutarse en base a los procedimientos de derecho. Ustedes saben cómo calcular el impuesto sobre la renta para una persona natural, hacer el recálculo en junio y hacer el recálculo en diciembre. Pero eso tiene una base de derecho tributario. Ustedes saben cómo calcular el impuesto sobre la renta para una empresa que tiene ingresos por encima de los $150,000 como para una que tiene por debajo de los $150,000. También ya saben hacer ya conocen acerca de la ganancia de capital, ya han visto declaraciones de F44 de ganancia de capital. Saben cómo presentar un F20, que es el impuesto a la transferencia de bienes raíces. Todos esos conceptos son materia de derecho. ¿Por qué? Porque están estipulados en el Código Tributario y en las diferentes leyes conexas al mismo. Por acá lo tenemos. Esta es la carta didáctica. Estamos hablando de Derecho Tributario 2. Su docente, pues mi persona, Félix Ernesto Soriano. El número de horas por ciclo, pues son 80 horas, 2 horas teóricas, 2 horas prácticas. Vamos a tratar que más adelante, pues se vaya cumpliendo
lo de las 2 horas teóricas y 2 horas prácticas, porque este es solo un mapa que nosotros vamos a seguir. Sin embargo, sabemos que la materia de derecho es una materia en la que hay que leer bastante, hay que leerse los códigos y los reglamentos para tener mayor posibilidad de dar una interpretación adecuada a cada uno de los artículos que tienen el Código Tributario y la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la que nosotros vamos a estudiar. La descripción de la asignatura comprende el estudio de la legislación tributaria vigente en el país. Sabemos que hace algunos años se agregó la LPA, que no es legislación en materia tributaria, pero sí rige los procedimientos del ente estatal. En cuanto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, eso es un tema de Derecho Tributario 2. La transferencia de bienes raíces, ese es un tema de Derecho Tributario 2, así como el desarrollo de las actividades lucrativas y los actos jurídicos. Esa es la asignatura, Derecho Tributario. Los objetivos son generales, pues conocer la normativa tributaria vigente de El Salvador. Esto se va a desarrollar en 80 horas y tenemos tres unidades. La clasificación y los principios del derecho tributario, clasificación y el propósito de los impuestos y su relación con la contaduría pública. Luego vamos a ver los aspectos sobre la renta, las obligaciones, sanciones y los procedimientos y las actuaciones de la Dirección General de Impuestos Internos, y vamos a ver cómo es la escala, cómo escalan los procedimientos. Y yo digo vamos a ver cómo escalan los procedimientos porque a veces nos saltamos los procedimientos y esto no es matemática. Para hacer un caso de factoreo, pues en lo que ustedes son expertos, muy bien, nosotros nos saltábamos el procedimiento y llegábamos a la respuesta de un caso especial. Acá no te podés saltar los procedimientos porque saltarte un procedimiento incluye que te van a declarar sin lugar una petición. ¿Cuál es el primer procedimiento? El primer procedimiento es poner un escrito ante la Dirección General de Impuestos Internos cuando yo no estoy de acuerdo en una resolución que me han dado. Más que todo en el caso de las devoluciones IVA, devoluciones rentas, pago a cuenta, pagos indebidos. Ahí yo pongo un escrito y en el escrito doy mis alegatos y reconsidero la decisión. Reconsidero la decisión del ente público. Reconsidero la decisión del ente público acerca de lo que yo le solicité en primera instancia. Si después de reconsiderado la temática sobre impuestos, el ente público me dice, mire, le dejo en firme lo que ya le había dicho, yo puedo pasar al Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas denominado TAIA. Si el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, TAIA, me deje en firme lo dicho por la Administración Tributaria, entonces yo ya puedo irme a la sala de lo contencioso administrativo. Y si en la sala de lo contencioso administrativo me dan por sentado, me dan por grabado lo que la Administración Tributaria y lo que el TAIA dijo, ya no hay vuelta de hoja. Lo que dice la Santa Madre de las Leyes es ley y debe cumplirse. En la sala de lo contencioso administrativo se ventilan tanto instrumentos de derecho público e instrumentos de derecho privado. Y una combinación de ellos. ¿Por qué? Porque para el empresario poner un escrito, poner una petición ante la sala de lo contencioso administrativo para que dicte una resolución
contraria a la ya dictada por el Ministerio de Hacienda y por el Tribunal de Apelaciones Talla, eso es de derecho privado. La pelea que va a hacer el Ministerio de Hacienda para dejar por sentada con las pruebas y la base técnica, teórica y legal, eso es de derecho público. Pero es importante que sepan cómo se ponen los escritos. Cuando la administración pública ha ejercido las facultades de fiscalización del 173 del Código Tributario y ha determinado un impuesto sobre la renta por pagar de $50,000, y eso nació de que determinó costos y gastos no documentados o mal registrados, el Ministerio de Hacienda les da a ustedes el derecho, de defenderse. Por eso, después de que se emite el informe de auditoría fiscal, de auditoría tributaria, la empresa tiene el derecho a recibir una copia o un informe de auditoría tributaria, de la auditoría tributaria que se le realizó, en donde se le explique las razones y los motivos por los cuales se le ha determinado pagar un impuesto, disminuir un remanente, eliminar un remanente, y se ordena el pago. Otra cuestión bien importante en materia de resoluciones y en materia de informes es que el informe de auditoría fiscal, cuando te manda a hacer una modificación para un pago complementario de renta, te dicen cuál declaración lo vas a hacer. Uno de los errores más grandes que se dan dentro del derecho es que el contador va a hacer la modificación precisamente en el periodo tributario en donde no se le dijo que lo hiciera. Hacen 5, 4, 3 modificaciones y ninguna modificación pega con lo que dice el informe de auditoría. Y después de último, cuando ya llegan a la administración, ya modifiqué, y la administración no les da por válida la modificación porque no está tal y como se les expresó en el informe de auditoría, vuelven a pagar y ahí se genera un pago indebido. ¿Qué genera para la empresa eso? Genera contratiempos, genera disminución del efectivo y sus equivalentes de corto plazo. Genera trámites y molestias administrativas por un error que pudo haberse evitado si solo aprendiéramos a leer bien. Vamos a ver más adelante las modificaciones sobre los informes, un informe de auditoría fiscal en donde me manden a modificar y la empresa por A o B motivo hace la modificación en un periodo que no corresponde. El principio del derecho tributario y los principios de derecho en general emanan que tus derechos comienzan cuando tus deberes terminan. Vamos a ver los temas que se van a desarrollar en la unidad 1, clasificación y principios del derecho tributario. Vamos a ver la ley del impuesto sobre la renta, el hecho generador, el sujeto del impuesto, el domicilio y el ejercicio fiscal. Fíjense que se da un caso. Bueno, ahora estaba viendo un caso en el tema de las devoluciones. Resulta que una empresa X tiene una empresa relacionada y esa empresa relacionada es usuaria de las zonas francas.
Entonces, exporta a las zonas francas. Cuando exporta el producto a las zonas francas, emite una factura de exportación. Eso me dice la ley, emite una factura de exportación. Como la ley establece que la factura de exportación es el documento con el cual se puede, el documento con el cual se puede mandar a la zona franca una exportación, pero ya hay un precedente de que la empresa está exportando a las zonas francas y después regresa el producto a su empresa, o sea que no la exporta con una X1, sino con una X3, que es una exportación con reimportación, es una exportación temporal con reimportación. Las pruebas que me manda la empresa son las declaraciones de mercancías generadas por la empresa dentro de la zona franca internacional, porque necesita una declaración de mercancía para poder ingresar a un recinto aduanero como es una zona franca, son unas IM5. ¿Alguien sabe qué es una IM5? ¿Nadie? ¿Una IM4? Nadie le lleva la contabilidad a alguien que haga trámites, que traiga carros, que importe. En materia de derecho, la IM4 es lo que constituye el comprobante de crédito fiscal. Es la declaración o póliza de mercancías. Una IM5 es una importación temporal con reexportación en el mismo estado. ¿Qué significa? Que no le voy a hacer nada. Cuando vienen los vehículos solo para mostrarse aquí en El Salvador, los vehículos de lujo, los vehículos clásicos, no vienen solo para mostrarse en El Salvador, vienen con una IM5. Vienen con una IM5 porque solo van a estar un tiempo acá en El Salvador, por un tiempo limitado, y luego se van a regresar a sus países de origen. Yo no puedo considerar una exporta como exportación. Yo no puedo considerar como exportación la generación de una IM5, que es con la que le van a dar entrada a la otra empresa relacionada, porque significa que ese producto va a regresar a la empresa local. Aunque la zona franca sea territorio internacional, no constituye exportación definitiva si la zona franca lo recibe con una IM5, que es un régimen aduanero. Como contadores, ustedes tienen que manejar los regímenes aduaneros. No van a estar encargados de las exportaciones, pero van a contabilizar. Carlos, dime. Sí, buenas tardes, licenciado. Solo que me saqué de la duda es IM. IM5. Y M de mamá. Sí. Ah, ok. Gracias, Lee. Es así, ya te lo voy a escribir acá. IM-5. Ese es un régimen de importación temporal. Eso es una importación temporal. Una IM4 es una importación definitiva. ¿Qué trae la importación definitiva? En la importación definitiva pagas derechos arancelarios a la importación y pagas el IVA. El número de la IM4 puede ser una IM4 y la IM4 2025, eso es, constituye CCF, comprobante de crédito fiscal ante la administración tributaria. Cuando lo escribís en los libros de IVA, de la declaración mensual de IVA, tenés que escribir el número de la IM4.
Esa IM4 la podés pagar por acreditamiento. ¿Con qué? Con resoluciones que te da el Ministerio de Hacienda por exportaciones. El pago a cuenta lo podés hacer con resoluciones que te dé el Ministerio de Hacienda por exportaciones, por devoluciones de exportación. Las devoluciones de exportaciones, las devoluciones por exportaciones, que constituyen hasta un máximo del 13%, de acuerdo al 77 de la ley de IVA, te las paga Hacienda en efectivo o acreditado. ¿Quién sabe eso? Pocos. Pocos manejan eso. Pocos manejan esas resoluciones. Entonces, eso es en materia de derecho. Por aquí aparece la ley del impuesto sobre la renta porque es con la que nosotros vamos a trabajar. Me meto en las otras leyes porque es lo que ustedes tienen que ver en Derecho Tributario 2. Eso les tienen que enseñar en Derecho Tributario 2. Miren, el Ministerio de Hacienda realmente es una escuela donde nunca dejas de aprender, porque adentro del Ministerio de Hacienda pues he tenido la oportunidad de conocer los procesos de importación, de exportación, los procesos de fiscalización y los procesos de devoluciones. Entonces, es de ahí con el bagaje que uno va teniendo, como uno se va dando cuenta de todos los procedimientos que hay. Antes de que nosotros entremos al hecho generador de renta, al domicilio fiscal y a ver las diferentes tipologías de renta, hay que tener bien claro cuáles son las fuentes de derecho. Y la primera fuente de derecho, pues el derecho tributario, el código tributario. El código tributario me va a hablar a mí sobre los principios de la administración tributaria, sobre los plazos, sobre las presentaciones. De ahí que nosotros vamos a ver la renta obtenida, cómo se obtiene la renta obtenida. Ahí vamos a ver renta obtenida totalmente gravable, parcialmente gravada, renta de socios o accionistas. A la renta de socios o accionistas, ¿cuánto le descuentan de renta? Creo que es el 5%. Es el 5%, retención definitiva. Y vamos a ver la renta vitalicia, la renta de las sociedades, los ingresos de las empresas de seguros. Por ahí nos va a aparecer la ganancia de capital, la pérdida de capital. Vamos a ver las ventas a plazo, el tratamiento fiscal que tienen las ventas a plazo, así como Prado, la Curazao, Omnisport. Vamos a ver la presunción de intereses, cuándo se presume, cuando la administración presume que hay intereses y cómo ustedes dentro de la auditoría, de una auditoría que hagan, tienen que ejercer sus facultades de fiscalización, que no son las del ente activo, pero que como auditores y en cumplimiento a las leyes, a los códigos emitidos por el Consejo de Vigilancia para la profesión de la Contaduría Pública y la Auditoría, deben darle ustedes el respectivo seguimiento. Vamos a ver las bases para la computación de renta, renta computada y las rentas no gravables.
Los elementos en la unidad 2, los aspectos de renta, vamos a ver los elementos y el cálculo del impuesto, la deuda tributaria, vamos a ver las deducciones generales, esto está por allá por el artículo 29 de la ley del impuesto sobre la renta, la depreciación, las reservas, la erogación con fin fiscal, las otras deducciones para personas naturales, erogaciones no deducibles, el cálculo del impuesto de personas naturales, de personas jurídicas, de sucesiones o fideicomisos, el cálculo de impuestos para la ganancia de capital, el crédito fiscal, el anticipo a cuenta y la retención, parte de la temática. En la deuda tributaria vamos a ver cómo nace la deuda, cómo se extingue, y ahí vamos a ver que se extingue por el pago, la compensación, la caducidad y la confusión. Los plazos de liquidación y pago del impuesto, que eso es lo más sencillo del mundo, la declaración de renta, lugar de pago, liquidación de oficio, hasta manejar incluso las casillas de la declaración del impuesto sobre la renta es importante para no generar en la empresa algunos problemas, algunas inconsistencias. A las empresas se les generan inconsistencias porque nosotros no manejamos. Luego vamos a ver las obligaciones, sanciones y procedimientos, actuaciones de la DGI. Vamos a ver las obligaciones formales, las obligaciones sustantivas, la declaración y pago, la declaración extemporánea, la fecha de registros contables, las sanciones, los intereses moratorios, la multa no intencional y la intención y otros. Las actuaciones de la administración tributaria en materia de la nulidad de las actuaciones, los indicios, la notificación de devoluciones y el recurso de apelación. La presentación, plazo, lugar y forma y el llenado de formularios del impuesto sobre la renta. Por ahí también vamos a ver qué es el financiamiento y dónde provienen las necesidades de financiamiento. Esto creo que ya no. Hasta aquí llegamos nosotros con lo que es materia de Derecho Tributario 1. Vamos a ver. Y aquí está la unidad 1. Derecho Tributario 1, impartida por mi persona. Estamos en el ciclo 2, 2022. Les pido que por favor se recuerden que estamos en El Salvador. Por lo tanto, es prohibido irse para Honduras a la hora de resolver problemas. Vamos a ver clasificación y principios del derecho tributario, clasificación, propósitos de impuestos y la relación con la contaduría pública. Veamos. ¿Qué nos dice Calvo Ortega sobre el derecho tributario? Calvo Ortega define el derecho tributario como un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la obtención de ingresos por parte de los entes públicos por medio del tributo.
Giuliani Forouge lo define como la rama del derecho financiero que se propone estudiar el aspecto jurídico de la tributación en sus diversas manifestaciones como actividad del Estado, en las relaciones de éste con los particulares. Veamos. Fíjense que es bien importante que la primera definición que me da Calvo me habla sobre los principios y las normas que regulan la obtención de los impuestos. Desde mi punto de vista es el concepto más acertado. Eso es el derecho tributario. El estudio de las leyes del ordenamiento jurídico que le permite a la hacienda pública llevar ingresos hasta su ente, hasta su Dirección General de Tesorería. Hacer llegar los ingresos a la hacienda pública a través de los diferentes tributos. Giuliani Forouge, que lo define como la rama del derecho financiero que se propone estudiar los aspectos jurídicos de la tributación. Resulta que por ahí muchos se vuelven o se autodenominan expertos en impuestos. Pues los expertos en impuestos tienen demasiados errores para ser expertos en impuestos. Cuando ustedes manden cualquier tipo de escrito, cuando ustedes hagan cualquier declaración, por favor, revisen lo que están haciendo. Revisen 1, 2 y hasta 3 veces lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque si ustedes no revisan lo que están haciendo, se van a equivocar. Y es bien difícil tratar con alguien que me dice, ¿y usted qué cargo tiene en la empresa? Porque nos ponen escrito, especialista en impuestos. Un especialista en impuestos no puede darse el lujo de equivocarse en todo el libro de compras, en todo el libro de ventas, a consumidor y a contribuyentes. Un experto en impuestos no puede negarme a mí, como Dirección General de Impuestos Internos, como representante de la Dirección General de Impuestos Internos, y no mostrarme un libro simplemente porque no tiene operaciones, porque el artículo 141 no me dice si tiene operaciones grabadas con factura, hágalo, y si no tiene operaciones grabadas con factura, omítalo. La ley me manda como empresa a tener los 3 tipos de libros. Independientemente se generen o no se generen ventas por ese concepto. Se les deniega por cosas tan sencillas como que tú tienes que leer un requerimiento y cumplirlo al pie de la letra. Si entregas la información de forma parcial, no vas a obtener una respuesta positiva del ente público. Luego, el presente código tiene los principios y normas que se aplican a todos los tributos internos que están bajo la competencia de la administración tributaria. Este código, el código tributario, se aplicará a las relaciones jurídico-tributarias que se rigen de los tributos establecidos por el Estado, con excepción de las relaciones tributarias establecidas en las legislaciones aduaneras y municipales. ¿Qué me dice? Mire, este código va a aplicar para todas las relaciones jurídico-tributarias que se originen en los tributos
que ha establecido el gobierno central, el Estado, con excepción de las particulares que se establecen en las legislaciones aduaneras y las municipales. Cuando nosotros fiscalizamos, cuando el ente público fiscaliza, tiene el objetivo de determinar desviaciones a la norma. Pero resulta que también hay desviaciones a la norma, a la normativa aduanera, y eso ya no le compete a la Dirección General de Impuestos Internos, sino que le compete a la Dirección General de Aduanas a través de su departamento de fiscalización. Veamos, estos son los principios de los que habla el Código Tributario. Principios generales aplicables a las actuaciones de la Administración Tributaria. Las actuaciones de la Administración Tributaria se ajustarán a los siguientes principios generales. Principio de justicia. El principio de la igualdad. El principio de la legalidad. El principio de la celeridad, de la proporcionalidad y el principio de la economía, la eficacia y la verdad material. Si yo les digo a ustedes que mis documentos están basados en verdad material, ¿qué creen que significa? ¿Qué significa para ustedes verdad material? Empecemos por esto. Ángel, yo te estoy hablando en base a verdad material. ¿Qué me entendés cuando te digo que te estoy hablando en base a verdad material? ¿No está en clases, Ángel? José Manuel, cuando me dices como la realidad propia de los hechos, concretamente ¿a qué te refieres? Ángel no está, a ver. Ajá, Diana Grande. Sí, Si tú le dices a tu esposo que estás esperando un hijo de él y él no te cree y tú le dices que te lo estás diciendo en base a verdad material, ¿a qué crees que te estás refiriendo cuando hablamos de verdad material? pues creería que es algo que lo puedo comprobar. Exacto, que lo puedes comprobar. Yo le digo, mira, es que estás esperando un hijo. ¿Y cómo lo comprobas? Aquí está la prueba de embarazo. ¿Y cómo comprobas que es mío? Aquí está la prueba de ADN. Es decir, la verdad material significa que existen elementos de juicio, de soporte, que me permiten comprobar lo que yo estoy alegando. Eso es verdad material. Eso es para cuando ustedes hagan la reconsideración, una reconsideración o un escrito ante la administración pública y hagan un buen uso de los principios del derecho tributario. Si yo le digo que estoy en base a verdad material es porque tengo las pruebas, como dice José, se presentan las pruebas del hecho. Si te digo que las compras que me deduje están en base a verdad material, es porque tenés los documentos de crédito fiscal. ¿Y qué necesito yo para que sea deducible para IVA?
tener el documento de crédito fiscal. Que esté pagado internamente no es necesario. Solo que esté emitido. Veamos las definiciones de cada uno de los principios de derecho. Con fundamento en el principio de justicia, la administración tributaria garantizará la aplicación oportuna y correspondiente de las normas tributarias. Esto significa que de la misma forma en la que se establecen plazos para el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos pasivos, también el ente activo tiene plazos para dar respuesta. El principio de justicia que emana de la fuente de derecho tributario, como parte de los principios del derecho, dice, mire, le voy a garantizar que la aplicación de la norma es oportuna. Otra interpretación del principio de justicia es que yo esté queriendo aplicar la normativa vigente a periodos o ejercicios fiscales pasados en donde un inciso, un literal, un artículo decía lo contrario a lo que hoy establece la norma. El principio de justicia garantiza la contextualidad de los elementos que estoy aplicando. ¿Qué pasa? Allá por el 2017, la Asamblea Legislativa dijo que se podían devolver los excedentes del 2% de anticipo a cuenta como resultado de retención de los usuarios de tarjeta de crédito. El acumulado de ese 2% se puede pedir en efectivo al fisco o compensado. Antes de que existiera la norma, yo no podía solicitarlo. El principio de justicia me garantiza que yo puedo solicitarlo después de la norma. El principio de justicia me garantiza que a una empresa que tiene una renta del 2009 que está omisa y que la deuda está en firme, no la ha presentado, ya se le determinó y ya la sala de lo contencioso da por sentado que el impuesto sobre la renta se lo voy a calcular sobre las tasas que existían en el 2009 para la renta y no sobre las nuevas tasas después de la reforma del 2014. ¿Se comprende el principio de justicia? En la sujeción al principio de igualdad, las actuaciones de la administración tributaria deben ser aptas para no incurrir en tratamientos diferenciados entre sus administrados, cuando estén en igualdad de condiciones conforme a la ley. Esto significa que entre dos o más personas jurídicas o naturales no debe existir tratamiento diferenciado. Bueno, allí ustedes saben que en todos los procedimientos, cuando su jefe les pide un café y su compañero les pide un café, ¿a quién se lo llevan primero? Al jefe, porque quieren quedar bien. Pues así funciona todo el mundo. ¿Es triste? Sí.
¿No debe ser así? No, pero así es. Pero el principio me garantiza, bajo este principio, que no debe haber un tratamiento diferenciado. Esto significa que entre dos o más personas jurídicas no se debe diferenciar en el tratamiento. ¿Por qué? Porque tienen los mismos derechos, tienen las mismas obligaciones de presentación de tributos con diferentes tasas, porque eso también garantiza la equidad. Hace unos días una empresa de distribución eléctrica puso un escrito para que se le reintegrara un remanente de crédito fiscal. Fue el que vimos, el ejemplo que vimos la clase pasada, acumulado por una disparidad en la aplicación de la norma jurídica. Y fuimos a ver el ejemplo, la empresa acumuló créditos fiscales, acumuló remanentes y quería que se le devolviera en efectivo. Vimos, de acuerdo al 61, 63, 64 y 65 del Código Tributario, que lo que decía de la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, que lo que la empresa decía, lo que la empresa mencionaba sobre que le habían erosionado sus derechos, era falso. ¿Por qué? Porque sí había utilizado los créditos fiscales. Se los había deducido contra los débitos fiscales e incluso en algún momento llegó a cancelar un impuesto. Razón por la cual era mentira totalmente decir que no había aprovechado esos créditos fiscales. De ahí viene el principio de legalidad. La administración tributaria actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento. ¿Qué significa eso? Miren, así como cuando la policía, bueno, ahorita en el estado de excepción, ni modo, constitucionalmente no tenemos derechos porque se limitan los derechos constitucionales precisamente por el estado de excepción. Alguien puede llegar a su casa y usted tiene que abrir porque es la policía en un estado en el que se han limitado los derechos constitucionales. Que si es bueno o malo, eso no lo defino yo porque no soy constitucionalista, solo les hago ver que este es un ejemplo claro de el principio de legalidad. Para darles un ejemplo, un comparativo de cómo funciona esto, les digo, miren, la administración tributaria solo puede actuar dentro de el ordenamiento jurídico. Si no estuviéramos en un estado de excepción, la policía no podría llegar a tu casa y meterse sin una orden judicial. Lo puede hacer porque hay un estado de excepción. Resultados buenos o malos, ese es otro punto. Así, la administración tributaria tampoco te puede obligar a ti a recibir, no te puede obligar, no puede agarrar del pelo al contador, al representante legal, un auditor de la administración tributaria para que ustedes le reciban un escrito, para que ustedes le reciban una credencial, para que ustedes le reciban un auto que ordena la fiscalización. Vamos a ver, Sandra. Sandra Cardosa. Hola Sandra, ¿cómo está? Bien, bien, ¿usted qué tal? Pues bien, por aquí.
¿Qué haría usted, Sandra, si le llega un auditor del Ministerio de Hacienda a dejar un auto que ordena la fiscalización, pero su jefe le ha dicho, mira, no le recibas nada al de Hacienda? ¿Le recibiría o lo dejaría ir? Pues se tendría que recibir, Se tendría que recibir, pero hay empresas que no, que se arriesgan y no lo reciben. pero por el Pues que es claro que las que no lo reciben es porque no tienen, algo están escondiendo o no les gusta que les fiscalicen. Hay empresas que ya se ha llegado a fiscalizar y no quieren recibir el, el auto que ordena la fiscalización. También se da mucho en los procesos de fedatarios, que uno llega, compra, no le emiten la factura, luego regresa, levante el acta y uno dice, no, no me emitió la factura, por lo tanto procede la multa. Y ya le dice al contribuyente que le firme y el contribuyente o el encargado de la tienda no lo quiere hacer. El auditor no puede agarrarla a usted del cabello, ya sea una mujer, no la puede obligar a que usted firme si usted no quiere. Sin embargo, la administración tributaria tiene las facultades para poder pegar ese papel que le iban a entregar a usted en la puerta, en la pared de la empresa. Y la empresa tiene que darse por notificada. Y el auditor levanta un acta que se hizo la notificación por esquela y empieza el proceso sancionatorio de la Dirección General de Impuestos Internos, en la que obviamente le van a poner una multa a la empresa por no recibir el auto que ordena la fiscalización. En algunos procesos de fedatarios, cuando se hacen fedatarios en los lugares en los bares y todos esos, normalmente lo que se hace es llamar a la policía, porque ahí lo que hacen es echar al auditor con los guardaespaldas que están en el lugar. Se llama a la policía y es constitucional eso, sí. Y es parte del derecho tributario, sí. Si a mí no me lo quiere recibir, yo no le puedo obligar, pero puedo llamar a la policía que me ayude con esta persona. ¿Por qué? Porque infringe la regla y si infringís la regla tenés consecuencias. Las fuentes del ordenamiento jurídico en todo caso son los tratados internacionales, después Constitución de la República, después Código Tributario, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, sus reglamentos de aplicación, la Ley de Procedimientos Administrativos, y ningún procedimiento puede estar por encima de lo estipulado en este ordenamiento jurídico. Como auditor, yo puedo ir a fiscalizarle renta, pero no puedo ir a revisar ningún documento que usted no me haya proporcionado. Si no me proporciona la información, le levanto un acta porque no proporcionó la información y comienzo el proceso sancionatorio. Eso lo vamos a ver en la última unidad, las actuaciones de la DGI. El proceso sancionatorio cuando no se presenta una declaración de renta, cuando no se presenta y no tiene impuestos, cuando no se presenta y tiene impuestos, cuando no se presenta y puede presumirse evasión intencional del impuesto, cuando no se presenta y no hay evasión intencional, hay evasión no intencional del impuesto, ¿cuál es el procedimiento que sigue? Con el caso de las retenciones están relacionadas, el ordenamiento jurídico está relacionado en principios de derecho con el derecho mercantil, el derecho administrativo y obviamente con el derecho penal.
¿Qué significa? Mira, si no querés cumplir, si estás haciendo evasión intencional, te van a llevar preso. ¿Se llevan al contador? Puede ser que sí, como dice la canción, puede ser que sí y puede ser que no. Pero la primer cara que va a irse a poner es la del representante legal. Es por eso que uno le dice, mire, si usted va a ser representante legal, tiene que conocer los derechos y las obligaciones de la empresa. Porque si usted no conoce los derechos y las obligaciones de la empresa, entonces va a caer en un error. Y cuando llegue ese error, lo que va a pasar es que no va a encontrar qué hacer. En cuanto al principio de celeridad, la Administración Tributaria procurará que los procesos sean ágiles y se tramiten y concluyan en el menor tiempo posible. ¿Cuánto tiene la Administración Tributaria para emitir respuesta? ¿Alguien sabe cuánto tiene la Administración Tributaria de tiempo para emitir una respuesta? No, podrían ser 30 días. Son 30 días. ¿Y esos días son calendario o hábiles? Son hábiles. Esos días son hábiles. ¿Qué pasa si no me responden en 30 días? Ajá. Ya sabemos que son 30 días, pero hasta allí no llega el problema. Diana, ¿qué haría usted si en 30 días usted pone un escrito y en 30 días no le respondo? Hacerle volver a mandar el correo o llamar a otra. Va, por eso tienen que irse a leer la ley de... Gracias, Dianita. Por eso tienen que irse a leer la ley de procedimientos administrativos. Cuando en 30 días no me responde la administración tributaria, yo automáticamente mando un escrito, tal y como lo dice Diana, presentar un escrito de nuevo, en donde me estoy notificando, autonotificando el silencio administrativo positivo. ¿Qué significa el silencio administrativo positivo? El silencio administrativo positivo significa que me notifico diciendo que lo que le solicité a la administración tributaria ha sido satisfactorio para mi persona o para la empresa para la que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque la administración no debe tardarse más de 30 días hábiles para emitir una respuesta. Ahora, hay que primero saber contar bien los días hábiles, porque eso pasa con nombramientos de auditor fiscal, con el informe del auditor fiscal, con la presentación del dictamen, con el informe de la renuncia, que no saben contar los días hábiles. Eric, perdón, Uh-huh. tengo una duda. No sé si sea... Bueno, yo le voy a preguntar, a eso cuando a uno no le dan respuesta en los 30 días que usted dice,
A eso es a lo que le llaman ausencia de resolución. Ajá. A eso Entonces, es. ¿sí? Entonces, Ah, usted, ok. ante la ausencia de la resolución, ¿qué hace? Presenta un escrito donde dice, mire, yo me doy por notificado que el procedimiento se dio a mi favor. A menos que ese procedimiento solo lo puede interrumpir un requerimiento del Ministerio de Hacienda en donde le da un plazo, esos días que transcurren entre lo que le dieron de plazo para la presentación de la información, interrumpe los días hábiles. También se puede interrumpir por un proceso de fiscalización. Si me están fiscalizando, si yo puse un escrito para que me resolvieran la devolución de la renta del ejercicio 2021, por ejemplo, que es la que se devuelve en el 2022, porque ya es 20 del 7, vamos a poner 2020 mejor. 20 del 7 y no me han notificado de la devolución. Los días festivos cuentan para restarlos porque no son días hábiles. Todas las vacaciones de agosto, desde el 1 hasta el 6, son días inhábiles para efectos tributarios. Las vacaciones de Semana Santa, toda la fecha de vacación de Semana Santa, en los que el Ministerio de Hacienda no está trabajando, son días inhábiles para la administración tributaria. Entonces, lo que sucede es que si te están fiscalizando, se ha interrumpido el procedimiento. Y no podés poner el escrito aunque ya hayan pasado los 30 días hábiles. ¿Por qué? Porque estás en un proceso de verificación. Cuando ya te emitan el correspondiente informe, ya otra vez vuelven a empezar los días. Eso también tienen que tenerlo en cuenta. Anótenlo hoy para que no se les olvide mañana cuando ustedes van a poner escrito. Les digo porque pocas personas trabajan dentro del Ministerio de Hacienda de los que les dan clases y conocen el tipo de procedimientos. Esta ley se complementa con la Ley de Procedimientos Administrativos en el sentido de darle una mejor atención a los petitores de los contribuyentes. Ejemplo, yo tenía un procedimiento para el otorgamiento de un crédito en el Fondo Social para la Vivienda y ¿cuántos días creen que se tardó el fondo en otorgarme el crédito? En notificarme que el crédito había sido aprobado. Ahora, tengan en cuenta una cosa. Que te notifiquen la resolución no significa que al notificarla y te notifican hoy 20 y hoy eran los 30, hoy se cumplían los 30 días hábiles y te dicen, mire, aquí está resolución a su favor para la devolución del impuesto sobre la renta. Pues me voy mañana a traerlo. Tampoco es así. Notificado que ya está a tu favor, hay que esperar los días administrativos que la entidad se va a tomar para tener los fondos necesarios para darte el dinero que ya te dijeron que sí te lo van a dar. En todo lo que lo firma el subdirector, que lo firma, que llega a la Dirección General de Tesorería, que se da por notificada a la Dirección General de Tesorería. Tú llegas y te dicen, dentro de tantos días va a estar el cheque, ya esos no cuentan. ¿Por qué? Porque ya la resolución está a tu favor. ¿Qué pasó con esto del fondo? Me notificaron el día 30 y me dijeron, su crédito ha sido aprobado.
escrituré exactamente una semana después. Con que te notifiquen que fue aprobado, que fue a tu favor, ya caminó el proceso. El cumplimiento al principio de proporcionalidad sí, los días hábiles son de lunes a viernes, siempre y cuando no haya un día festivo, un día que la Asamblea Legislativa haya determinado como día inhábil, que son, por ejemplo, el Día de la Madre. Si cae de lunes a viernes, ese día no lo puedes contar. De hecho, para IVA, ustedes lo han visto, no se cuenta tampoco, porque en mayo, si el Día de la Madre cae, el primero cae lunes, el Día de la Madre cae viernes, esos 2 días no son hábiles, por lo tanto, el vencimiento de la declaración de IVA no es el 14 de mayo, no así en junio sí es el 14, ¿por qué? Porque exactamente el 14 se cumplen los 10 días hábiles. Veamos. En cumplimiento al principio de proporcionalidad, los actos administrativos deben ser cualitativamente aptos para alcanzar los fines previstos, debiendo escogerse para tal fin entre las alternativas posibles los menos gravosos para los administrados, y en todo caso la afectación de los intereses de estos debe guardar una relación razonable con la importancia de interés colectivo que se trata de salvaguardar. ¿A qué se refiere esto? Miren, esto está relacionado con la calificación de los actos realizados por los administrados. Más que todo cuando se van a calificar actos. Cuando el ministerio va a calificar los actos y los va a calificar como la evasión fiscal intencional o la evasión fiscal no intencional. Entonces se hace en base a lo posible, en base a verdad material, lo que se considere menos gravoso para el contribuyente. Claro que milagros no se pueden hacer.
Les digo esto porque hay contribuyentes que definitivamente se ganan la calificación de evasores. Luego, en virtud del principio de economía, se va a procurar que los sujetos pasivos y la administración tributaria incurran en el menor cantidad de gastos y se evitará la realización o la exigencia de trámites y requisitos innecesarios. Para esto existen plazos y requerimientos perentorios dentro de las facultades de fiscalización del Ministerio de Hacienda. ¿Qué significa perentorio? Perentorio significa de estricto cumplimiento. Si yo te digo 3 días hábiles perentorios, si te doy 3 días hábiles perentorios, significa que o lo mandas el último día o te deniego. Si estás solicitando una devolución. O lo mandas en los días que te dije o te presento una segunda. Y esa segunda te doy otros días hábiles. Y si no lo presentas, te presento una tercera y te hago el previénese. El previénese ya es una advertencia que va a iniciar un proceso sancionatorio. Y fíjense que hay empresas que apuestan con el, como dicen por ahí, apuestan con el cuero, con el pellejo. Que uno les está diciendo, esto quiero, esta información quiero, y nunca la presentan. Porque creen que no los van a sancionar, porque creen que no les van a determinar, pero no necesariamente es cierto. Y con base al principio de eficacia, los actos de la administración tributaria deberán lograr su finalidad recaudatoria con respecto a los derechos fundamentales de los administrados. Las actuaciones de la administración tributaria se ampararán a la verdad material que resulte de los hechos investigados y conocidos. Esto significa que existe el derecho de presentar pruebas que muestren lo contrario a la suposición de una errónea aplicación de la regla, la cual fue determinada como resultado de una fiscalización y que permitió en algún momento un indicio. Una presunción. Los derechos de los administrados. La administración tributaria, dice. Ante la administración tributaria, los administrados poseen los derechos siguientes. De petición, que lleva implícito el derecho a que se haga saber por escrito a los administrados la respuesta de las peticiones que presenten. Para ello hay un plazo máximo de 30 días. De contradicción, que comprenden los siguientes derechos: a utilizar los medios de prueba establecidos en el Código Tributario. En el Código Tributario y obviamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta y obviamente en la Ley del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y obviamente en la Ley de Procedimientos Administrativos. A ser oído, para la cual el sujeto pasivo se le deberá conceder audiencia y un plazo para defenderse. Cuando se emite el respectivo informe de fiscalización, ahí mismo también se emite, cuando se emite el informe de fiscalización, ahí mismo se le notifica la audiencia. Cuando yo voy a entregar el informe de fiscalización, notifico
la audiencia. ¿Para qué? Para que el contribuyente vaya y me diga, mire, no estoy de acuerdo, o llegue y se siente y me diga, acepto los cargos, acepto los errores que se cometieron y por lo tanto voy a proceder a modificar. También puedo modificar una declaración de renta en el periodo de fiscalización. Si yo le he dicho, si yo estoy fiscalizando y no he terminado el informe, no he terminado el informe de auditoría, ¿será que puedo realizar una modificación del impuesto sobre la renta? ¿Qué me dicen ustedes? Ustedes tienen los auditores. De Hacienda y ya le determinaron que no declaraste $100,000 de ingreso. ¿Podrás modificar antes de que te den el informe? ¿Sí o no? Sí se puede. ¿Ah? ¿Cómo dice Diana? Creo que sí se puede. Sí se puede. Creo que sí. ¿En base a qué? Como que ellos dan, ¿Ah? como que ellos dicen, mire, hay que modificar algo. Por si ellos ven algún, como lo que usted está diciendo, ¿verdad? Si ellos ven así como un pase, creería que ellos pueden decir que se haga la modificatoria. Antes de emitir el informe. Carlos. Sí. Sí, fíjese que yo había escuchado de que donde es la declaración de renta no se puede modificar sin previa autorización del ministerio. No sé dónde está, pero sí sé que está, no sé si es en la ley de renta o en el código tributario. No, en el código tributario. Cualquier declaración que tú quieras modificar, si estás en el proceso de fiscalización, no lo podés hacer hasta que termine la fiscalización y se haga el informe respectivo. Sin embargo, la legislación te dice que vas a poder modificar sí y solo si hagas la modificatoria tal y como te lo ha dicho el auditor. El auditor te dice, estos 100,000 van en esta casilla, estos 50,000 se le van a agregar a los gastos no deducibles, por lo tanto van a reducir los costos y van a aumentar la renta imponible y van a generar un impuesto de $40,000. Lo modificas así y en el informe mismo lo que uno hace es decir que expresar que se le informó a la contribuyente, al contribuyente, que existían las modificaciones necesarias para poder dar por válida la declaración de renta. ¿Por qué? Porque si se modifica sin la autorización de la administración tributaria, sin la autorización del auditor, entonces la declaración de renta, la declaración de IVA, la declaración de pago a cuenta, cualquier declaración F06, ya sea de bebidas alcohólicas, cualquier declaración que se modifique en el proceso de fiscalización sin la previa autorización del Ministerio de Hacienda se da por no válida. Carlos, dime. Sí, licenciado. Y, por ejemplo, si a una empresa la están fiscalizando, por ejemplo, 5 o 3 años atrás, se puede modificar la renta, pasado un cierto tiempo, o digamos años. Las rentas, ¿de qué año si le están fiscalizando? Por ejemplo, 2018, un ejemplo. Si te están fiscalizando 2018, pregunta si puedes modificar 2019. ¿Sí? Sí. El periodo que no te están fiscalizando lo puedes modificar. Y el que si lo están fiscalizando. Ese no, solamente que tengas un común acuerdo con el auditor para que puedas llegar a un acuerdo con él y hagas la modificación en base a lo que ya se te determinó antes de emitir el informe de auditoría, porque en el informe se va, lo que se hace en el informe de auditoría es decir,
Estos son los hallazgos que se encontraron. Se encontraron 50.000 de costos y gastos no deducibles. Entonces se pone de la declaración fiscalizada y de la declaración modificada. Entonces, como resultado de la fiscalización, se le informó a la empresa que tenía costos y gastos no deducibles, la cual, dentro del ejercicio de la fiscalización, procedió a hacer el respectivo ajuste a los costos y gastos, determinándose un impuesto de tal, la cual se da por válida y surte los efectos legales que de ella devienen y sustituye a la declaración original con el folio tal. Y ahí se cierra el informe. Jóvenes, si no hay preguntas, nos quedamos por acá y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. En estos días les voy a subir la clase al Classroom para los que no se hayan podido conectar, la puedan ver de nuevo, o los que quieran escuchar un rato, un día de estos que no tengan sueño, que les dé insomnio y quieran dormirse rápido, pues ponen la clase y remedio para el insomnio. De acuerdo, Gracias, Lick, Lick, muchas por lo que nos has adquirido este día. vemos Muchas gracias, Lick. primero. Hasta la próxima Feliz fin semana. de semana. Gracias, igual. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, igual. Gracias, buenas noches. Bueno. Buenas noches. Y lo que decía alguien de la declaración de julio, sí, esa declaración se va a postergar en agosto porque hay días inhábiles en el mes de agosto.